Buen día y ya estamos listos para comenzar un nuevo capítulo, estrenando corrito para el sol y posiblemente ahí para futuros viajes también. Vamos a utilizar si hago el camino de nuevo, entonces va a venir espectacular. Y para el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a ir a las islas que están alrededor de Venecia y que son las islas de Murano, Burano y Torcello, que se conocen por ser, porque se hace vidrio soplado ahí, súper bonito y además también muy bonitos lugares también para recorrer, por lo que hemos visto en las fotos, así que vamos a ver qué sorpresa nos llevamos. Pero va a estar súper interesante. Y después obviamente vamos a rematar con un poquito de recorrer el, un poquito más de Venecia antes de irnos, porque ya mañana yo parto a Roma y mi hermano parte a París, así que también es un bonito lugar para ir a recorrer como último día. Bueno, para que ustedes puedan ver, yo les voy a mostrar el lugar donde sacamos las entradas. Las sacamos ayer y está justo ahí. ¿Ves el cartel? Acá está la estación de tren. Tú vas ahí, está el coso con rojo, entras ahí y ya directamente sacas la entrada ahí. La entrada tiene un costo de 30 euros por persona con tour guiado o puede ser 25 euros sin guía, simplemente va solo, pero por 5 euros vale mucho más la pena directamente sacarlo ahí, lo sacas a tour guiado, te van a mostrar, te van a contar un poco la historia, todo eso, entonces es mucho más entretenido. Es un paseo largo, vas a los botes que están cerca de Nike, que están hacia allá, yo les voy a mostrar dónde, y vale la pena porque también así puedes hacer un panorama distinto, que también es lo importante, como disfrutar un poquito de todo un poco, así que al bote. Las islas de Burano, Murano y Tronchelo son tres islas que se encuentran cercanas a Venecia. Murano es el lugar donde se hace el vidrio. Burano son casas pintadas muy bonitas de distintos colores y un lugar muy lindo para poder ir a visitar. Tronchelo es un pequeño lugar con una iglesia muy interesante porque te cuenta la historia de que está el puente del diablo y cuenta la leyenda que el diablo en una noche construyó ese puente y antes no estaba y de repente un día apareció ese puente. Y es re bonito como ir a poder visitar este lugar, eh, estos pequeños rinconcitos distintos de lo que es Venecia.
obviamente, cuando uno va a visitar Venecia, es súper bonito. Una cosa que me llamó la atención de Venecia en particular, que es del video anterior, habían casas que no se estaban utilizando. Creo que podría ser porque los dueños no quieren vivir ahí porque hay demasiado turismo, podría ser. Y una cosa que me olvidé contarle en el video anterior es que se cobra una entrada para poder entrar a Venecia por la cantidad de turismo que hay. Como una manera también de, que se hace mucho acá en Amsterdam también, de como motivar a que la gente no vaya en el fondo. No sé si ese es el motivo o no, pero acá en Amsterdam es así, te cobran un porcentaje altísimo que es para que no vengas, en el fondo. Para eso lo hace la ciudad, porque tiene demasiado turista. Ahora, en el caso de Venecia, creo que es por como se está hundiendo, hay que hacer reformaciones y plataformas y como estar constantemente trabajando en la ciudad, porque obviamente no estaba preparada para un nivel de turismo como el que tiene hoy. Y lo escuchamos en el video anterior, 36 millones de personas van de turistas al año. Entonces, muchísima gente. Pero también hay algo más, y es lo de Burano y Murano y Tronchelo, para que puedan visitar también lugares distintos que salen de lo común y que antiguamente en realidad todo el vidrio se hacía en Venecia, pero lo sacaron de ahí y lo movieron a esta otra ciudad. Como una manera también de proteger y de como separar distintas cosas. Y está re bonito poder ir a ver y poder ver como el tipo haciendo todo el tema ahí. Está súper, súper interesante. También, obviamente, el recorrido termina en Burano, que es estas casas como bien bonitas de múltiples colores para que vayas a recorrer y mirar y sacarte fotos y qué sé yo. De hecho, la foto de perfil que tengo en mis redes sociales es de ahí, me la sacó mi hermano. Y está súper bonito, en realidad es un lugar súper, súper bonito para ir a ver, para sacarte fotos también. Sobre todo súper interesante y ir con cámara, valió la pena. Valió la pena, más todo el viaje le saqué el jugo máximo al viaje con la cámara y me encantó también poder como estar viajando y sacando fotos, que de ahora sacó unas 700 fotos, por eso también había que seleccionar. Pero también poder crear contenido, ir haciendo estos videos para poder compartirlos con ustedes, porque yo viajé a través de YouTube porque no podía viajar físicamente. Ahora que puedo viajar físicamente, estoy en deuda, entonces lo tengo que pagar y creando videos para que podamos ahí participar todos juntos y en el fondo como para aquellas personas que no pueden viajar o que no han ido todavía, más o menos para que te hagas una idea. No es lo mismo verlo en YouTube que verlo en persona, pero es una motivación para que lo hagas también. Así que no se lo pierdan, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún futuro video. También dale me gusta, compártelo, comparte en redes sociales, compártelo con WhatsApp, aprieta el botoncito de compartir y compártelo donde tú quieras, pero compártelo porque así estamos a nada de monetizar el canal y sería increíble poder monetizarlo pronto. Me quiero dedicar a full a esto. De hecho, ahora voy a dejar de trabajar en el hotel, voy a tener un tiempito, por eso voy a hacer el Camino a Santiago de Compostela, porque voy a tener un tiempo ahí, una ventana para poder crear videos, pero también para poder, me quiero dedicar a full y si eso significa hacer ciertos sacrificios, lo hago. Feliz porque me encanta hacerlo, me encanta la fotografía, me encanta compartir los videos y poder como un poco seguir el corazón. También voy a estar haciendo terapia, así también es una buena manera de ayudar, de continuar ayudando y así como en el fondo usar las herramientas que uno tiene y las habilidades que uno tiene también creo que son importantes y voy a estar haciendo eso también. Para el siguiente video es Roma oculto y hay muchas cosas que en Roma que no se ven del todo. Ahora, vamos a ver cuánto se puede ver, porque también me pasó que llegué a algunos lugares y van a tener que enterarse en el capítulo que viene. Así que no se lo pierdan. Y de nuevo, suscríbanse, dejen comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. Roma oculto. Y después de ese, la mochila. Que llevemos la mochila para el Camino de Santiago. No se lo pierdan.